Venimos a tratar un tema excesivamente importante. ¿Cuál? La comunicación. Ah, vale. Ok. Todas las capas de comunicación. Pero bueno, antes me estabas contando algo. Quiero empezar que me hagas un recap de la reflexión de hace un momento. ¿Cuál? La de hace un momento. La del escalado. La del escalado. La de que el otro día estuve pensando que en los últimos 2 años he escalado como persona. O sea, porque crecer es lo normal, ¿no? O sea, si tú deberías de crecer cada día un poco, eso de todos los días aprendo algo, pero yo en los 2 años ha sido exponencial ese crecimiento. Por lo tanto, el otro día que estaba en el curso y estábamos hablando de escalado de entidades, de empresas, hice esa reflexión, ¿no? Se puede escalar como persona, es decir, crecer de forma exponencial. ¿No crees que ya está pasando esto? ¿En respecto a qué? A mí sí. En general. Las personas. Sí, que de algún modo, bueno, si lo analizamos rápidamente, el modo de... Bueno, de hecho, la comunicación ha escalado. Antes nos relacionábamos con cientos de personas, ahora con miles, pero no hablamos una a una, sino no es peer-to-peer, human to human, sino es human to collective. Como esto que hacemos tú y yo. Exactamente. Tú y yo, aparte de documentar, escalamos la conversación. A mí me gusta hablar contigo, pero tengo que decir que me incomoda, no que otras personas escuchen esta conversación, sino que esas otras personas no intervengan. La falta de intervención, ¿sabes? Aunque sea a través del feedback. ¿Y eso te importa? Sí. De alguna manera sí. Es decir, a ver, no es algo que me genere nada recurrente, pero sí que pienso, ostras, si hay 500 personas que han visto la conversación... Más. Bueno, más. Yo he recibido feedback de 5. Ah, sí, sí, sí. Claro. El feedback es inversamente proporcional al escalado. Siempre. Sí. Claro. Si hay 1 millón de visualizaciones en un vídeo, siempre va a haber miles o cientos de miles de conversaciones generadas, pero nunca el millón. Ya. Y siempre es lo mismo. Parece ser que el feedback, hay mucha gran parte de la población que se comporta, ¿no? De forma pasiva, absorbe y quizás sí que genera conversaciones subterráneas. Sí, y que a lo mejor piensan que no tiene importancia su opinión, pero para mí sí tiene importancia. Para mí el feedback es enriquecedor. No estoy de acuerdo. ¿Todas las opiniones tienen importancia? No todas las opiniones, pero si no las recibo no puedo filtrarlas. Bueno, si todas estuviesen bien fundamentadas desde el punto de vista de la comunicación, yo las aceptaría todas. Sí, bueno, y ahí está la crítica constructiva o no, y el halago constructivo o no. Y el consejo no solicitado y... Sí, bueno, pero el consejo no solicitado igual es una crítica no constructiva. Claro. Bueno, puede ser que a veces emerja una relación y mejore un vínculo, porque un consejo no solicitado de alguien que no te lo esperas, bueno, dices, Pero en cualquier caso te digo una cosa, o sea, alguien que se ha visto 2 horas de nuestra conversación, creo que sí que tiene la suficiente legitimidad para poder hacer un comentario. Es un buen baremo. Claro. Estaría guay como baremo, pero digo, desde el punto de vista de la programación, de que cualquier plataforma que observe que el sujeto o el usuario, el espectador, está de forma constante escuchando con atención durante X tiempo, se le considere un voto, o sea, decir, que tenga algo válido, ponderación, más validez incluso. Claro, porque su inversión ha sido mucho mayor que la tiempo de otra persona en tiempo, pero es una inversión. Sí, sí, sí. De hecho, eso también, y eso es comunicación. Sí, sí. La inversión que nosotros ponemos respecto a otros, en las relaciones con otros o en la comunicación con otros, al final demuestra el interés que tenemos en generar un vínculo con esa otra persona. Alguien que ha visto 4 horas, o sea, 2 y 2 de nuestras conversaciones,
Es alguien que ha querido generar un vínculo con nosotros. Claro, o sea, no ha podido hacerlo físicamente, pero lo ha hecho. O igual no Nosotros lo quiere no hacer somos conscientes. físicamente, pero lo ha hecho, exacto. Hemos estado en él, en su presencia. Sí, de hecho, en el sofá, normalmente nos ven el 80% en el sofá. ¿En la tele? Domingo, sí. ¿En serio? Sí, tengo el dato. Ostras. 80%, bueno, más del 80, un pelín más, no soy exacto. Nos ven en el sofá, de 8 a 12 de la noche, por la tarde, de sábado y domingo. Sobre todo domingo. Bueno, mejor de 8 a 12 que después de comer, pues si no seríamos el documental de la 2. Sí, seríamos en modo siesta. Sí. Yo me he dado cuenta que un feedback también que me han dicho es que necesitan poner atención realmente para poder escuchar en profundidad. Y sí que el otro día estábamos hablando de la densidad con un músico, ¿no? De la información que va en la música. Cuando es densa, tú la procesas como densa y lo sabes. Y tu antena está preparada para captar esa densidad o no. Y desconectas o no. ¿No? De algún modo como que estás o no en ese suelo invisible. O Claro. techo invisible. Pero tiene sentido y que según a lo mejor el modo en el que tú estás vas a recibir esa densidad bien o mal. Claro. O sea, no tienes por qué recibirla bien, tampoco tienes por qué recibirla mal. Depende de en qué punto estés y lo saturado que ya esté tu cerebro. Entonces, desde el punto de vista de comunicación, vamos a hacer como muchas lecturas. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo te gustaría empezar? ¿O lo propongo yo? ¿Cómo quieres? Propon. No, es muy fácil. Propon tú. Pero no me... Ah, no, ¡Qué no, ahora te tramposo! toca- sí, Es sí. Ayer mentías, yo ya haces trampas. Es verdad, tío. Estás muy poco... Sí. Estoy jugando muy poco coherente. Sí. No lo sé. Comunicación verbal, comunicación no verbal. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la comunicación verbal. O sea, en comunicación, y sobre todo en los cursos de comunicación, se habla mucho de la comunicación no verbal, ¿vale? Es decir, que interpretes el cuerpo de la otra persona, pues lo que hablábamos también un poco en el anterior vídeo, Sí. de la cercanía, pero no se habla tanto de la comunicación verbal. Y a mí, por ejemplo, hay algo que me parece muy chulo y es la elección de palabras. Tú puedes decir las cosas de muchas maneras. Entonces tú decides, o tu cerebro, porque no siempre no creo que sea voluntario en la mayor parte de las cosas. Tú eliges determinadas palabras. ¿La mente o el cerebro? La mente. La mente. La mente, el cerebro es el hardware y la mente es el software, ¿no? Sí. Vale. Esto no vale. O sea, esto no vale. Estamos cambiando papeles. Sí. Cada vez digo yo más palabras en inglés, tú menos. Esto está siendo raro, Elvio. Sí. Estamos invirtiendo. Bueno, para cambiar dinámicas también de comportamiento. Eso sí, nos mimetizamos y hacemos un cambio de... Y muy interesante también la cuestión de cuánta mímesis o mimética hay. En la naturaleza hay mucha. De hecho, hay animales que ya cambian de forma, color y demás. Pero nosotros lo hacemos con la comunicación muchísimo. Claro. Hacemos el espejo. Bueno, hay mucha técnica ahí, ¿no? O sea, para empezar, busca, ¿no? Técnicas de discursivas, retórica. Bueno, hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar mucho. Pero aquí estamos queriendo abordar la comunicación desde las dimensiones, por ejemplo, o las herramientas que intermedian en ella. Por ejemplo, esta es una herramienta que está intermediando entre el usuario, espectador y nosotros. Pero luego tenemos el WhatsApp, tenemos mensajería de todo tipo, niveles de comunicación formales, no formales, semiformales. Los canales. Son todos canales, claro. Claro, yo he empezado eso, me has dicho, ¿por qué empezamos? Y te he dicho la comunicación verbal, que sería el código que estoy utilizando, y la selección de palabras forma parte de ese código. Yo puedo utilizar un código más coloquial, más formal, en función de el foro al que me estoy refiriendo. Y eso también marca el tipo de relación que yo quiero tener con la persona con la que estoy hablando. Porque si yo utilizo una forma más coloquial o del elijo, por ejemplo, cuando tú y yo hablamos de nosotros, estamos generando un plural conjunto. Es decir, que si yo utilizo nosotros es porque estoy cómoda contigo. Es una forma de demostrar, si no, seguiría marcando el tú y yo. Pero no hablo de tú y de yo, hablo de nosotros. Eso es una forma del código. Y luego, el canal que se elige. Porque yo puedo tener acceso, a lo mejor, a tu número de teléfono de WhatsApp. Pero si yo te hablo por WhatsApp,
ya es una relación más personal. Justo estaba pensando en el plural majestático y quería recordar una cosa muy concreta, ¿no? Y que lo empleaban los reyes, papas y autoridades hace siglos y hoy no. Hoy se utiliza en la política, se utiliza en la empresa, se utiliza en las organizaciones, en lo colectivo, ¿no? En las tribus urbanas. Ese plural majestático hace que sea como una especie de contenedor de esas creencias. Claro, porque te integra. O sea, en el momento que yo utilizo el nosotros para ti y a mí, ya no os estoy considerando un grupo. Un grupo de dos, pero un grupo. Por lo tanto, tiene sentido que cuando tú quieres generar empatía, cohesión, utilices Luego un está plural. el plural de mira, está muy guay, ¿eh? El plural de modestia, que es en este trabajo analizaremos tal o cual cosa. Luego está el plural ya más inclusivo, ¿no? En el que como interlocutamos decimos, vamos a ver hoy este problema, ¿no? Que quizás se ve más en lo infantil o cuando infantilizamos también, ¿no? Claro. Sí, cuando infantilizamos, cuando eres paternalista, también utilizas ese plural. Y luego el de humildad también. Claro, majestático, por cierto, es majestad, que es pluralis majestatis en latín. Es increíble, ¿eh? El tema del lenguaje, cómo encierra cantidad de códigos de forma, cómo comprime. Y cómo esas compresiones, porque también sucede, por ejemplo, si mandas hoy estaba con un mail formal sobre un proyecto muy importante que nos puede resolver ya, ¿no? Pasar verano y ya por lo menos tener ya el cierre de año más o menos positivo. Y quería ser solemne, pero no. Quería ser formal, pero no. Quería ser cercano, pero a la vez elegante. Y encontré un tono que llevaba años queriendo encontrar y que lo he ido encontrando con tanto entrenamiento de eso, ¿no? De conferencias, de estar, aproximarnos a dialogar y tal. Y termino, perfecto, y le iba a poner un emoji al principio y dije, no, ¿qué ha pasado aquí? O sea, como un emoji que era una estrella, para decir, bueno, no sé por qué se me ocurrió, pero digo, voy a ponerlo para ver qué sucede con todo el resto. De repente es como si, ¿sabes? Como si se reescribiese todo el mail. Es como si esa estrellita pero es que los le emojis resta valor. Son la comunicación no verbal de la comunicación escrita. Claro, pero en ese caso es como ponerle toda una túnica, ¿no? O sea, si empiezas el mail con ese emoji, ya todo lo demás está como impregnado, infectado, contagiado. Claro, para eso sirven. Porque le da el tono. Memética. O sea, claro, el emoji le da el tono. No sé, yo sí pongo en los mails y nunca utilizo un tono formal. Hace poco me mandó un amigo un mail, me lo enseñó, ¿no? Voy a mandar este email y me lo pone. Y lo leo y le digo, a mí me escribes un mail en este tono y pienso que me has dejado de querer. O sea, era tan correcto, tan formal. Yo de hecho siempre lo digo, el día que te hable, yo sé ser perfectamente diplomática y formal. O sea, yo ese mood lo conozco, lo tengo, pero solo lo utilizo cuando alguien me resulta indiferente. Hay que saber aplicar el contexto, ¿no? Porque si no te ubicas... El contexto es una dimensión. O sea, tú decías que algo de Vale, de es pequeño... que tú eres muy solemne. Sí, tú sí bueno, respetas esa solemnidad, yo no. Bueno, sí, porque me permite mantenerme también en un corpus de ideas. O sea, si yo entro en un modo más niño, ¿no? Jugar, me parece íntimo, no tiene ningún sentido compartirlo profesionalmente, ¿no? Porque diluye la seriedad del trabajo que estoy abordando o la temática no me permite profundizar porque en ese modo más niño, o sea, utilizo menos palabras, soy más expresivo, me río más, yo que sé, hago bromas, pero claro, es como si fueran bombas que revientan todo lo serio. Pues para mí no. No estoy de acuerdo. Yo tampoco. Vale, estoy de pues acuerdo, estar en desacuerdo. Dialoguemos sobre esto. Quiero decir, no. Pero ¿qué dosis hay de cada cosa? No puedes meter humor, llegar con una mala palabra, hablar con el presidente Depende de de cómo lo una hagas. corporación. Yo creo que sí, que puedes. ¿Por qué? Porque creo que está en la libertad del ser y que lo puedes hacer con elegancia. ¿Es necesario? Nada es necesario. Siempre preguntas si es necesario. O sea, necesario es comer y dormir. Todo lo demás no es necesario. Vale, pero ¿es necesario en ese contexto? Pues si es lo que te pide el cuerpo,
¿Por qué no? Pero ese pedirme el cuerpo es ese lenguaje no verbal de, uy, el rey aquí está siendo como muy cercano. Voy a decirle a un tío a ver qué tal. Bueno, yo una vez estaba en una cola para hacerme una foto con una persona importante. Hacer y- cola para hacerte una foto. Terrible, qué era horror. joven, ¿vale? Sí, Todos hemos todo hecho está mal en cosas. esa frase. Ahora lo utilizo mucho como sticker, está bien. Bueno, vale. Y hice el comentario en voz alta de decir, ostras, esto es como ir a Disneyland, ¿no? Estás aquí haciendo... Y me oyó, y me miró, y sonrió. Quiero decirte, todos somos humanos. Entonces, detrás del rey, o sea, debajo del rey, como rey, hay un ser humano. Y hay un ser humano, Una contradicción humana. bueno, sí, como todos, ¿no? Iba a decir, hay un ser humano que se tira pedos. Sí, hace caca. Exacto. jo. Uy. ¿Cómo estamos? Quiero decir, entonces, que yo me comporte como un ser humano no me parece juzgable. ¿No te parece? Quiero juzgable? decir, no me parece mal. Sin embargo, a mí la solemnidad de ese tipo de actos me resulta falsa. Me Bueno, pero resulta aquí tenemos un impostada. problema simbólico de... O sea, primero, no hay una responsabilidad simbólica sobre el propio ejercicio de la imagen de esa persona. O sea, un rey no puede... No se puede proyectar como alguien débil ni muy humano, porque si no, la propia institución personaliza o adquiere los valores débiles y humanos, cuando en realidad una institución es muy sólida, son miles de personas o cientos de personas. Por lo tanto, quien representa no puede... ¿Qué es un valor débil? Define. No, por ejemplo, a mí el rey, si hace chistes y no me hacen gracia, o veo al presidente en un festival de música cuando no tiene por qué estar ahí, sino tiene que estar representando y haciendo lo que tiene que hacer. Pero, hombre, si no lo hace en horario laboral, Bueno, si lo hace en horario laboral, mal. Si lo hace en su horario personal, bien. Y si va en Falcon, mal. al festi. Es claro. Pero si me lleva a mí ya Pero no bueno, tan mal. salgamos de esta polémica porque entramos en mundos de internet. Da igual. Te mando un emoji. Son las 7 de la mañana. Te mando un emoji con un corazón y fuego. ¿Qué significa? Ah, depende del contexto, ¿no? Y si son Joder, las pues 3 de la tarde, Si es por la mañana. y si son las 9 de la noche. A ver, si me lo mandas tú, No, digo, probablemente bueno, que te has equivocado de persona. Por te ejemplo. lo preguntarías. Bueno, mira, es un buen ejemplo. Sí, yo. Claro. En ese caso dices... Porque raro. no es el código que tú y yo estamos compartiendo hasta ahora. Ni la relación, ni el esto. Exacto, es lo que hemos dicho de las delimitaciones también. Claro, y me parecería a lo mejor muy atrevido Sí, que sí. si tú quieres hacer un cambio de marco con la relación respecto a mí, empezarás así. Cambio de marco muy bueno. Claro, sería un Para cambio rom- de marco. Para romper ese cambio de marco en realidad es un plot twist. Claro, o sea... Y tú, claro, ahí la persona dice, oye, ¿eres tú? ¿Te han suplantado la identidad? Claro. Bueno, a ver, pues el mismo efecto sería si viese a... dime una persona famosa, yo qué sé, a Berto Romero, hablando de política serio, en Manresa, a las 4 de la tarde, en un mitin. Vale, ¿y qué pasa? ¿Cómo llega ese mensaje? Pues depende también de cuál sea el mensaje que está mandando. Quiere hacer no, comedia, no. Ahí en este caso haría comedia involuntaria, porque estaría hablando de política y todo el mundo no entendiendo nada. Bueno, Y sería comedia. pero a mí me parece, no sé. O performance. Que decir, sí que hay actores, sí que hay cómicos marcadamente políticos. Para mí todo es política, menos la política que es diplomacia. Bueno, pero volvemos a la comunicación. Entonces, sí, si todo es política, diplomacia y negociación en el medio, Vale, sí, sí, todo. hacemos esos cuadrantes. Sí. ¿Cuán político tengo que ser en qué contexto? ¿Cuán diplomático en qué contexto? Ahí está muy bien. Y luego, ¿cuándo? Quitarme todas estas reglas ¿no? Y estar en la playa tostándome el sol y Claro, no tener lo que- nada de diplomacia, nada de decoro. Pero es que el decoro y la diplomacia no son lo mismo. Cuidado con los ruidos, que si no luego nos van a decir... Tú hablas de la interacción, te van a empezar a decir, deja de golpear la mesa. Bueno, pues que lo escriban. Feedback. Vale, entonces no intervengo. Decoro, Para mí, playa... bueno, es que el concepto de decoro me parece terrible. Es como, decoro es el comedor que había en casa de la abuela y nadie usaba nunca jamás. Y la solemnidad es lo mismo. O
O sea, es inútil. Me parece inútil. Me parece una pose y no me gustan las poses. Me parece que resta autenticidad. Estamos hablando de un tipo de comunicación que sin pose se puede presumir como que solo tiene una dimensión. O sea, si hasta ahora se ha propuesto que la comunicación tenga muchas dimensiones, por ejemplo, me están llamando de medios hoy, de repente, y estoy sorprendidísimo, por lo de Chip que salió en el español. Vale. Me han llamado 5 medios. No me parece tan sorprendente que te llamen los medios por eso, pero ok, vale. Bueno, a mí me parece... Pero estás sorprendido. Estoy sorprendido porque esto no es vanidad, esto es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Trabajo, no hay ego, lo que es análisis, de algún modo. Entonces, claro, digo, vale, esta es mi oportunidad. Voy a salir en medios tipo Ana Rosa. ¿Te han llamado de Ana Rosa? Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vendrán aquí a grabar, aquí mismo? ¿Has dicho que sí? Sí, el martes. Me han llamado y he dicho, sí, venid, venga, sí. Claro, el tema es que yo quiero aprovechar y salir en medios tipo Jordi Wild y tal, para empezar a hacer roadshow de podcast y así atraer y que nos vean más gente y poder canal. Y no nos den feedback, más gente. No es broma. Por ejemplo. Entonces, claro, ahí vamos. El tipo de comunicación, yo estaba pensando y mi madre me dice, ¿ya estás? ¿Ya has conseguido trabajar tanto las dimensiones de comunicación? Me lo he dicho hace nada, Dices, ponte camisa. Consejo de madre. Sí, ponte la camisa, las gafitas y sé tú, porque ya eres tú. Ya has logrado ser tú. Claro, eso estaba yo pensando. O sea, los cómicos, por ejemplo, ¿vale? Porque tú dices, es que yo no puedo ir a un sitio serio y contar chistes, porque no me van a tomar en serio o eso le va a quitar legitimidad o credibilidad a mi trabajo. Sin embargo, nadie duda que determinados cómicos son personas muy inteligentes. De hecho muy grandes personas, sí. O sea, grandes mentes han sido cómicos. Y grandes y genios que guardan esa beta cómica y que luego mucha gente en las biografías hablan de... Efectivamente, entonces... Grandes cómicos. El problema no es ese, el problema es no saber utilizarlo. Es que la comedia está en el mismo punto. Acabo de grabar un podcast con Carmen Larrinaga, que es una actriz muy conocida y muy maja. Lloramos juntos y hablábamos. Digo, es que ella reía y parecía que estaba a punto de llorar. Digo, lo vi claro, y digo, está justo en el mismo cero. O sea, la misma emoción. Llorar y reír es lo mismo. Y el humor y la seriedad es como pero todo lo mismo, está como muy interrelacionado. Fíjate, es como el amor y el odio. También. Tú no puedes odiar a alguien a quien no has amado, porque es un sentimiento muy fuerte. Vamos a dejar este tema para... Vale, pero que al final las dos cosas, pues lo mismo, la seriedad y el humor, también se llevan. Otra cosa es que la gente lo malutilice y sea soez. Hombre, no sé si esta imagen en un jacuzzi te suena de algo. Eso es soez. Vale, ¿eso qué era? Era el mundo de los 90, ¿no? Sí, claro. Vale, pues entonces también vamos refinando. Bueno, pero vimos muchos casos de gente que realmente utilizaba eso como un medio para llamar la atención, un medio para dominar la escena, un medio... Pero porque sí que hay una parte de la población que considera que eso es el éxito. Entonces lo que estás comunicando con esa escena es a esa parte de la población que eres exitoso. Y años 90 no tanto. Por ahí hay determinadas personas que hacen burpees y que están vendiendo el mismo tipo de éxito, que era ese éxito revisitado. Efectivamente, porque están vendiendo lo mismo. Que es yo no lo considero éxito, pero bueno, cada uno tiene una definición de lo que es el éxito. Cada generación tiene su personaje. No, basado en humo. Seguro. Volvemos a la comunicación, entonces, no al humo. Claro, porque si la comunicación, entonces, hay por un lado hay simbología, o sea, hablábamos de esos emojis y los contextos. Claro. Pero también ese emoji, o sea, si tú logras tener con una persona muy importante, que es importante para ti por el motivo profesional que sea, y le mandas por privado un emoji y una frase, un audio y un emoji, solidificas como un estado, encapsulas, que también lo he estado hablando con Carmela y lo hablo contigo ayer. Encapsular esas emociones
basado en un símbolo que comprime, ¿no? El símbolo parece que comprime y permite memorizar algo mucho más complejo que el propio símbolo. Claro, es que permite darle el tono y puede intensificar o puede rebajar el contenido de la frase que tú has puesto. A mí me aceleran muy bien las comunicaciones profesionales cuando lanzo un emoji y veo que se entiende perfecto a la misma... ya conecto mucho más profundo, hago audio, otro emoji y no necesito hablar mucho más. Es como que no necesito saber ni qué piensa de la vida. Es como que ya estamos, ¿sabes? Como ¡puc! Conectados. Claro. Y eso me permite gestionar muchas más contactos, más conversaciones. Porque te ahorra tiempo. Sí. Yo hablo con muchísima gente todos los días. Sí, pero yo también. Y bueno... Pero por no tenis. sé. Yo más. No, yo más. Bueno, estoy segura de que a mí me cuesta menos batería social eso. Yo lo hago justo, muy buena. Claro, eso es uso menos combustible social. Claro, exacto, porque tú sí eres de estas personas que tiene determinada carga de batería social. Sí, yo sí. Yo no, a mí me carga lo social. O sea, es al revés. No, pero espera, a mí también, pero no. Sí, pero no. Sí, pero yo estoy enferma en casa, estoy mala, que me encuentro Sí. físicamente mal, quedo con amigos, o quedo con gente y desaparece. Yo Ya, eso pero... lo llamo socialitis. Bueno, eso... Bien, pero la socialitis en lo profesional no es tan así. Si tienes que dar una conferencia... Bueno, vale, no, si tengo que dar una conferencia, no, porque eso me supone un esfuerzo más allá de lo comunicativo. Recibir un premio, que también es otro tipo de comunicación, emotiva. Es que te das cuenta que hay muchos retos de comunicación todo roto. Claro. Incluso hasta para recibir un premio. Claro. Es muy loco. Claro que sí. Y se nota mucho. O sea, hay gente que comunica muy mal en público. No, en público y en privado. Sí, y de hecho, sí. en privado es peor, es más dañino en privado Sí, lo que todavía. pasa es que en privado no los veo. Claro, yo eso lo identifico en público, Pero lógicamente. en privado pasa mucho esto también de pasarse de la raya con un mensaje por WhatsApp o no entender los horarios, no tener bien definido códigos básicos, ¿no? Y hay gente que es como muy torpe con esto y igual no vende mejor o no genera mejor, aumenta la confianza simplemente por no darse cuenta que lo que está utilizando no es propio del momento o del contexto. Pero es que hay gente que tiene las habilidades sociales muy cortas. De onda corta. Sí, es decir, como todo, entonces es difícil. Entonces igual con esas personas tienes que dejar más claro. Al final es que, a ver, si tú las tienes un poco más amplias, pues ya eres consciente y le dice y eres tú quien marca esas definiciones, ¿sabes? A mí eso sí me pasa a veces. Bueno, y tú me lo has hecho. Mm-hmm. Esto que hablamos por WhatsApp, yo te escupo un concepto y me has dicho, desarrolla, ¿vale? Desarrolla, o sea, yo he pensado que con eso tú lo ibas a entender y no lo has entendido. Lo cual es bastante razonable porque no tenías por qué. Pero a veces sí que está esa conexión de que lo pongo y lo entiendes o me lo pones tú y lo Pero entiendo. en ese instante la gente hace que entiende, sonríe y hace que entiende. Bueno, el WhatsApp. Vale. Sin eso. esa comunicación no verbal, ese silencio, yo prefiero decir, no te entiendo. Claro. Que es mi muleta. Porque es que lo otro es falso. Y lo otro, como es, o sea, al evitar, corta el mensaje. O sea, si mi mensaje no te ha llegado, o sea, no te ha llegado porque tú no lo has entendido. Claude Shannon, la teoría de la información. No estudia el significado del mensaje, sino cuánta información transporta el mensaje. Claro. Pero ¿no te parece casi mágico el hecho en sí mismo de que cómo puede ser que un emoji y una frase corta, que no son bits más que bits pequeñitos, muy poquito, de repente tiene un significado, puede decidir el final de una guerra? Un emoji podría iniciar una guerra y terminar una guerra también. O sea, como humanos, Sí. podríamos dar el botón, como si ese emoji, ¿sabes? Le pones Hombre, a Trump le llega un WhatsApp así. Estrella. Con ese emoji. Pim, ya Wow, tienes con una sticker. guerra. Puedes iniciar una guerra con sticker. También. Le manda a Trump a Eso Xi sería más Jinping. mi estilo, pero... Claro, o sea, se puede reducir mucho, pero porque existe ese código compartido. Quiero decir, todos sabemos lo que el corazón y el fueguito significan. Entonces, esto encapsula emoción, contexto, intención, relación social y tono. Claro. Todo eso encapsula. Claro, eso es lo que te estaba diciendo, es decir, relación social. Si tú me mandas esos dos emojis juntos, a ver,
dada nuestra relación social, yo entiendo que te has confundido de persona a la que se lo querías enviar. Pero puede ser que no te hayas confundido y lo que estás buscando es ese cambio en la relación social, ese cambio de marco respecto a mi persona. Que ese marco puede ser un marco 2, 3, 4 y se puede ir recuperando. Es decir, ahora estamos en el marco 1, ahora estamos en el marco 2, que a veces también se utiliza en las conversaciones como, oye, ahora estamos en lo profesional, no me hables de amigos, sigamos en lo profesional. O sea, siempre hay un desvío y siempre hay que volver a traer para aquí. Pero ahí también depende de lo divergente o convergente que sea tu mente y tu forma de funcionar. Y de cómo nos relacionamos entre convergente y divergente. Claro. Otro tema, por ejemplo, buena idea, es ambiguo, pero depende del tono, reduce la incertidumbre o genera interpretación completamente diferente, que puede ser, al contrario, como buena idea, como diciendo, menuda estupidez acabas de decirme, ¿no? Depende ese complemento de no verbal o eliminando lo no verbal, simplemente leyendo. Pero eso es como o sea, las palabrotas. La misma palabrota, en función del contexto, puede tener un significado bueno o malo. Sí, sí. Por lo tanto, es que, claro, eso es de lo del significado y el significante. Que claro, relativamente me acuerdo, pero poco, a estas alturas de mi vida. Pues lo que decías tú, hay que estudiar mucho. Hay que estudiar todo el rato. Por eso que yo estoy obsesionado siempre con convertirlo todo en temas, en topics como muy concretos para luego poder memorizar, rescatar, que casi como convertir en materias muchas cosas que ya damos por hechas como, ¿no? Lo social es como caminar. Es decir, vale, caminar tú ya automatizas. Parece ser que lo social tiene una capa de automatismos que hace que estemos como caminando socialmente hablando, en esta analogía, ¿no? Automáticamente. Y parece ser que esas convenciones sociales son como muletas o soportes o andamiajes que nos permiten ir a más velocidad y tal, pero a veces nos entorpecen o nos confunden. Sí, pero existen para que la mayoría de las relaciones sociales que se generan sean más cómodas, más rápidas y más eficientes. Porque si no, habría que estar dando explicaciones todo el tiempo. Claro, eso no es eficiente a nivel temporal. Claro, no da tiempo. Si yo tengo que definirte cada concepto... Lo del humano escalado, justo. Si yo... eso es lo que estoy haciendo hace años. O sea, si yo descubro algo que me gusta, lo grabo, me lo grabo para mí, luego queda grabado, luego yo puedo volver a verlo, que ya lo he hecho, un domingo cualquiera mirando los pajaritos y disfrutar de ese 30 minutos hablando de algo concreto, que me ayuda en ese momento a procesar algo a mí mismo o a miles de personas o a cientos o a 5. Y eso a mí me da pena de que no se pudiese grabar o documentar. El otro día estaba caminando y digo, ¿y por qué no podemos poner micrófonos a todas las personas del mundo? Y dije, espera, claro, está el móvil. Joder, Elvia, si está el móvil. O sea, está hecho. Está hecho. No, está hecho, pero no está utilizado. No para nosotros. Claro. Pero sí para otras cosas, porque todo el mundo lo sabe. Pero si pudieras participar en ese mundo digital, metaversico, en el que todas las conversaciones están grabadas a todo el rato, yo puedo irme al día anterior. Imagínate, ¿no? Me voy al día anterior de hoy y me siento a ver nuestra propia conversación, luego salgo y escucho a Mikel que está hablando con Paula, no sé qué, luego me voy al tendero. ¿Y el concepto de intimidad ahí? No existe. Ah, vale. ¿Y ahora existe? Sí. ¿Y para qué sirve la intimidad? ¿Para evitar las convenciones sociales? Para evitarlas. Sí. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo no puedo decir en público. Toda la verdad no se puede decir, sino... Efectivamente. Eso de Rick and Morty hay una... es muy buena. Es como que si tuviésemos toda la verdad, explotaríamos todos, ¿no? Claro, yo por ejemplo hay gente que me dice, claro, como no tienes filtros, y dices, te estás equivocando muy mucho. Ya me lo dijiste, di esta frase que me gusta. Claro, que yo tengo filtros. No, dijiste, sí, yo no tengo filtros. Si me quitase el verdadero claro, filtro si que de verdad, claro, si yo de verdad me quitara los filtros que tengo, o sea, claro que la gente fliparía. O sea, y con muy pocas personas no tengo filtros. Claro, o sea, incluso en el sentido del humor. Puedo tener un humor súper negro y ese solo lo comparto con muy pocas personas que sé que no me van a juzgar por ese chiste. ¿Crees que ahora nos están juzgando los que están escuchando? Constantemente, pero es que es inevitable. Claro que nos están juzgando. Significante árbol, por ejemplo. Significado, concepto mental de árbol.
referencia, árbol físico, entonces existente en el mundo. Son 3 niveles distintos Claro. del árbol. Bueno, mesa, ¿no? Mesa, Claro. 4 patas. Claro, pero el significante que tiene tu mente y la mía no tiene por qué ser el mismo. Claro, eso hablaba, bueno, eso sí, se hablaba en la filosofía antigua también de mundo sensible o tangible o no, ininteligible e inteligible. Pero por eso yo a veces que me dices no sé qué y te digo, defínemelo. O sea, yo conozco la definición de esa palabra, pero es la definición que yo le atribuyo. Sí, el rojo de Entonces, ayer, por ejemplo, que el rojo para ti del color que iba detrás, ¿qué significaba tener teñido de rojo detrás? Ay, no lo sé. Bueno, algo te significó porque me lo pediste, me dijiste, oye, está bien el rojo. Bueno, el rojo es un color que está bien. ¿Pero qué genera? El rojo es un color alegre, ¿no? Es un color agresivo. Para mí es súper agresivo. Es un color... Y este que tenemos ahora detrás también, feo. Es poco elegante. ¿El morado? Sí, No, cero el morado elegante. es un color elegante. Es el color Cero de los elegante. obispos. Cero elegante. Pero eso es una apreciación personal. Sí, desde luego, siempre. ¿Y por qué me pones un color feo de fondo? Porque no hay más colores, se ha ido cambiando. Tú decías, claro, para ver una persona desde lejos se utiliza un color llamativo. Sí. Quizás no es estético, es llamativo. Y se utiliza para eso, ¿no? El instrumento del avatar de esta persona es, ¿no? Te ponen ahí en lo alto y llamativo, con un altavoz, de repente pareces una deidad, o no, o pareces un semidios, o no, pareces un enviado del Señor a contarte cómo el mundo tiene que cambiar y tal y tal. Es que ya te digo que todo lo que es solemnidad para mí es ridículo. Es ridículo. O sea, a mí la solemnidad me provoca ridiculez. Vale, pero vayamos a la capa de solemnidad, porque puede haber una solemnidad exagerada, una solemnidad institucional exagerada, una solemnidad, por ejemplo, en un funeral o en un parto, o sea, hay una solemnidad, hay un silencio solemne, Yo en mi parto hice chistes. primitivo. O sea, yo estaba en mi parto pasándolo fatal, porque además mi parto fue un desastre absoluto a nivel médico. Pero no lo queremos Y hago contar. chistes. No, ¿Por no qué? creo que exista. Porque no creo en la solemnidad. Lo de los partos y eso hay que hablar en otro tema, ¿eh? O sea, es otro tema. O sea, me parece artificial. La solemnidad para mí es artificial. Sí es cierto que genera trabajo. Y eso me llegar a genera ese punto. rechazo. Sí, pero reconóceme que funeral de Tampoco. Estado no podemos estar ahí. Pero ¿por qué ellos han establecido ese código? ¿Ellos quiénes? Pues quienes hayan establecido el código, los organizadores. Al final el código lo establece el organizador. Muy interesante, sí. Yo, por respeto hacia quien lo organiza, voy a respetar sus códigos. Es decir, tú me has dicho que este es el código, yo lo voy a respetar. Bueno, hay gente que rompe ese código y lo utiliza como marketing. Por ejemplo, en una entrega de premios más frívola de entretenimiento, ocio Vale, y pero demás, ahí estás la hablando gente de un tiende golpe a de efecto. Sí, porque rompe el patrón y efectivamente. Vale. Y ahí depende, pero depende de si el organizador se lo va a tomar o no como una falta de respeto. O sea, a mí ahí lo único que me preocupa es que la persona, y ahí depende también del aprecio que le tenga yo a esa persona. Es decir, si tú me invitas a un evento y tú me dices, Julia, este evento estos son los códigos. Julia. Vale. Sí. Yo voy a respetar tus códigos, es decir, vale, me pueden parecer bien o mal, ridículos o no ridículos, pero son tus códigos. Bueno, que hay banderas, hay logos, hay uniformes, hay rituales de inicio, de desarrollo y de final, hay coreografías, o sea, puede haber infinidad de modos de establecer ese código basados en símbolos que agrupan ese corpus de creencias que hacen que nos unamos también en misiones o en... Pero eso no quiere decir que yo vaya a estar cómoda y me vaya a gustar, no me va a gustar. ¿La reina Leticia está cómoda manteniendo ese rictus de solemnidad constante y observación 360 grados? Mi apreciación personal al respecto. Esas aclaraciones porque ya no lo sé. caben. Ya, Siempre porque son- no lo sé. Sí, claro, siempre es personal. Yo no lo sé. No Sí. le he preguntado a la reina Leticia Es cómo una se interpretación encuentra. nuestra. Yo diría que no está cómoda, pero está acostumbrada. No está cómoda, pero está acostumbrada. ¿Cuánta gente hay así, no? Wow, es Sí. verdad.
Muy buena, ¿eh? Es verdad. Gran frase. En su vida. Sí, en sí. su vida en general. Quiero decir, con todo. O sea, no estar cómodo con tu vida, pero estar acostumbrado. Qué triste. Bueno, o no. O sea, a nivel puntual no me parece triste, a O puede nivel ser. general sí me lo parece. Pues no sabes, porque tú no sabes la estrategia del otro. Volvemos a lo mismo, juzgar justamente está mal, porque no sabes, igual está justo en un lapso de otros 4 años y luego de repente ¡pum!, rompe el patrón. Me sigue pareciendo súper triste. Cualquier cosa que dependa del tiempo, cualquier cosa que tu expectativa sea ese mañana empiezo, Sí, aguantar por cuando acabe la carrera, sostener por... cuando tenga un hijo, cuando tenga una casa, escucha, es ahora, es hoy, es este momento. No hay futuro. No hay futuro. Es que no existe el futuro. En física no existe. Es que no existe. No. No. Mira, esto es muy gracioso. No es un suceso. Bajo mi hijo tendría 2 años y medio, 3 años, sorbiendo una bebida con una pajita. La imagen es que era muy graciosa en bañador. Y me dice, mamá, ¿cuándo vamos al futuro? Y yo lo miré y le dije, espera, ahora. Hemos llegado. Buenísimo. Ese es el futuro. ¿Sabes? Ahí Todo raro estar llegando todo el rato. Claro, o sea, está esa frase de Kung Fu Panda. Sí, muy buena. Me encanta. Es que esa frase lo define todo. O sea, no hay futuro. Entonces, cualquier cosa que dependa, a mí me dices tú, pero es que tú no sabes si esa persona en 4 años. Me da igual esa persona en 4 años. El ecosistema de significantes, entonces. Si entonces estamos... Claro, volvemos a lo mismo, ¿no? La diplomacia. Muy probablemente... claro, por ejemplo, un diplomático, una diplomática, claro, está en un proceso, en un contexto geopolítico tenso. El modo en cómo va a utilizar todas sus redes de comunicación va a ser absolutamente diferente entre operativo y no operativo, ejecutivos o no, niveles sociales, o sea, ¿no? Un agente infiltrado que está buscando información, que investiga, no va a todos los sitios de la misma forma, no habla de la misma forma. Ahí lo vemos que se acelera, como esa parte camaleónica o mutante o adaptativa del sujeto que busca información. ¿Por qué? Porque tiene una misión que es mucho más allá de sí mismo, que es por el gobierno, por el mundo, por salvar vidas o lo que sea. Ahí sí se permite lo camaleónico, pero se penaliza cuando no hay esa urgencia contextual. El que cambia es un problema. El que no tiene registros claros crees? es un problema. Sí, es no fiable, claramente. ¿Pero a qué te refieres con registros claros? Por ejemplo, el modo de comunicar. Si tú me comunicas de una forma seria y veo que es profunda tal, y al día siguiente me rompes el patrón y me estás hablando de tonterías que no me pierdo el tiempo. Pero estás hablando del contenido, no de la forma. Sí, eso es cierto, sí, hablo de contenido. Quiero decir, a mí me da igual si tú eres un payasete. Ya, pero no me llega la información. O sí, porque esa persona comunica muy bien. Bueno, ahí sí, pero claro. Eso es lo que estábamos hablando de un Mañador, humorista. si me habla de futuro, mañador como tu hijo, me voy a reír y luego voy a decir... Pero no le quita valor no al le quita. contenido. No, para nada. Ese es el problema que tengo con la solemnidad. Que se presupone que para que algo tenga valor, la forma tiene que ser determinada. Y yo considero que las cosas tienen valor independientemente de la forma. Cuando dices yo todo el rato... Soy yo, personalmente, Pero, vale. opinión personal. Sí. Porque sé que tú no, tú sí valoras la forma en la que se presenta ese Sí, contenido. la verdad es que sí lo valoro. Porque, por ejemplo, 4 paredes, yo llego con una emoción, con una intención, hay 4 personas o 10 y entro, bueno, aquí mismo, un evento de IA, llegan todos y como, ¿qué pasa? ¿Cómo ha estado el viaje? 20 minutos, pasan 10 minutos, están todos hablando tonterías. Y yo, oye, ¿a qué hemos venido este sábado aquí, hoy? Bueno, no, ¿a qué hemos venido? No, de vuelta, ¿a qué hemos venido? ¿Qué pone ahí? Hemos venido a resolver un reto. ¿Cuánto tiempo tenemos? 8 horas. ¿A qué vamos a estar? ¿Cómo cambia, no? O sea, decir, lo que yo acabo de hacer es potente, así yo utilizo la comunicación. Es decir, porque, oye, yo quiero estar en este encapsulamiento de tiempo, no para que sea memorable, sino para salir con un registro de cosas, de tareas hechas y tener algo tangible y salir con la tarea hecha. Y que eso sea un hito. ¿Vale? Pero si no empujas así, no pasa. Bueno, porque necesitas ese acabar, necesitas ese cierre. Ese andamiaje, pero ese andamiaje, si no lo creas, la gente no entra dentro de ese cubo. Es que además yo no entro. A mí me cuesta mucho entrar. O sea, eso que tú dices, yo me seteo, yo nunca me seteo. O sea,
para mí esas tonterías me aportan exactamente lo mismo. ¿Qué tonterías? Las tonterías de las que está hablando esa gente. Quiero decir, el hablar de tonterías, Vale. mi cerebro, mientras hablamos de tonterías, sigue trabajando. Ya. No para las tonterías. Y entonces, a lo mejor, esa tontería me va a hacer el clic Sí, que me hace falta para lo otro. Ya, pero la dinámica social de esos sujetos que deberían de estar cooperando para ese fin común. O sea, te cambio la misión. Hola, hoy tenemos la oportunidad con esta IA potentísima que nos la dejan, que es un ordenador cuántico, nos lo dejan por 8 horas, de que este grupo de investigación Vale, es que ahí tienes unos límites temporales. consiga la cura para esta enfermedad que acaba de salir, que es una pandemia mundial, y tenemos que hacerlo hoy, sí o sí, y sintetizar todo para que mañana salga a industrializarse ya, porque están muriendo miles de personas al minuto. Cambia, ¿no? Súper realista la situación, pero vale, pero ok. Vale, sí. No, pero no, ahí no hay un pero. O sea, cambia, o sea, es Sí, que no cambia ni cómo hablo, da igual la solemnidad, es que el contexto ahí es acuciante, Vale, apremiante. sí, pero sí, vale, hemos venido a esto. Así que vamos a hacer esto. Y claro, ahí no vas a hablar de... Es que el tiempo es como estar en el espacio y ponerte a hablar de cocinar, ¿no? Estamos a lo que es que si me equivoco... Vale, pero ahí tú no estás diciendo nada del tono. Hay solemnidad, me refiero, hay responsabilidad. Vale, pero... Vale, estoy de acuerdo con que a mí... sí, estoy de acuerdo. Yo estoy rompiendo también, en mi patrón de la solemnidad. Porque ya ves que lo voy cambiando. De hecho, lo voy sintonizando y regulando. Quiero decir, esa actividad, esas Tienes razón, conversaciones, tienes razón, sí. el contenido me estás obligando, digamos, que sea sobre esa IA, sobre la solución. Pero tengo que ser... O sea, yo tengo que hacer bien ese andamiaje para que el sujeto entre por responsabilidad, no por... Claro, y ahí ya... por las formas. Efectivamente, y se puede hacer de buen rollo, se puede hacer de risa, se pueden hacer chistes al respecto. Se puede relajar, pero se debería de tensar la cosa. Bueno, porque pero- sin tensión no hay procesamiento profundo. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Pues muy bien. Vale. o sea, Claro, es que es lo que he visto porque hasta ahora. lo digo yo, no cabe réplica, claro. Claro, pero porque lo digo yo, que he estado miles de horas observando el fenómeno. Pero bueno, obviamente viene otro y me dice, no, pues la verdad es que no. Y yo, vale, pues ya está, demuéstramelo. Claro, Que cada si me uno... dice, mira, yo 1000 veces he visto que tampoco pasa eso, o 1001 sí, pero bueno, mira, al final... Que a ni ver, pa' no ti te ni digo pa' que no, ¿eh? Quiero decir, no es que piense que no. Yo de hecho siempre lo pienso, o sea, yo me llevo a la tensión. Pero espera, un policía municipal no es lo mismo que un belcha. De los belcha aquí son como la élite de la chancha, no es el mismo guardia civil que la élite de los geos, y así, vamos elevando el nivel. Y bueno, hay Vale. formaciones que de hecho se desconocen, que ni se pueden Me decir. parece súper buen no, y esto ejemplo. existe. Y sin La emba- tensión de esa gente, ¿cómo es? Y sin embargo, ese policía local, Que Sí. son mierdas al lado del otro. ese Sí. utiliza la misma solemnidad, de hecho, más que el supergeo que entra en tu casa. Es verdad. No, O sea, y yo a es eso los inversa- llamo policías polis, Es inversamente proporcional. ¿sabes? O Sí, sea, sí, el sí. que corre 200 metros y se deja la vida para poner una multa a una señora que acaba de dejar el coche en doble fila. Y le habla aparte con una... Claro, espere, ese. escuche. Sin empatía, Cero empatía. sin querer escucharla, sin ponerse en su piel. Pues esa solemnidad es ridícula. Vale, el exceso de solemnidad en realidad es una especie de andamio sólido que en realidad no debería ser sólido. Es Y- una pose. Y sí, se convierte en pose, ¿no? Como que Y se como es seca el una sol. se pose, seca el sol. no es auténtica. Sí. O Me sea- gusta la idea del policía con ese andamiaje secado al sol y que en realidad si le pegas un golpe se rompe todo entero, ¿no? Mira, yo tengo... Es, y Que además, por cierto, una cosa, psicológicamente, y eso lo he visto, si tú le devuelves con la misma formalidad excesiva y solemnidad excesiva al policía la respuesta, le revientas... yo siempre los llamo caballero y es a las únicas personas a las que me refiero como caballero, a los policías. Nah, pero eso es una argucia. Bueno, no, eso es un engañar. código... No, ¿por qué ellos utilizan caballero? Son los únicos. Ya, El sí, resto sí, es, sí. perdone señor, no sé qué. Sí, sí, Caballero solo lo utilizan ellos. Me llama la atención Sí, a sí. nivel comunicativo. Tienen un código especial. Sí, o sea, hay activan un una trigger forma muy de, concreto, de- sí. de Sí, sí. hablar que es Sí. de policía. Sí, O sea, total. los médicos no hablan así, los bomberos ¿Los no hablan CEOs así. hablan como CEOs? Claro que sí. ¿Los futbolistas? Los futbolistas hablan.
Sí, los futbolistas. Prejuicio, qué feo. Muy feo, muy feo. Muy feo. Bueno, pero volvemos a lo mismo. O sea, CEOs que hablan como CEO de los 90s, de estos de Puro y Copa. No tanto, no. Yo creo que no. Ya no pasa. O sea, el código no es ese. El código es ese otro no estoy, de no estoy de acuerdo inglés. porque otro día hablamos de un inversor muy conocido, bueno, que conocemos ambos. Vale. Vale, pero... Ahí se queda. Okay. Y para quien conozca en profundidad la industria, pues sabrá quién es. O no. O no, da igual. No, pero la mayoría de CEOs no, es ese otro, es ese, el código startup. Mira, ayer de hablaba con palabras. una presidenta de una organización muy importante, muy excesivamente importante, y hablaba con una tranquilidad y a la vez no era solemnidad, era casi como Leticia, ¿sabes? Pero sin quitándole cuando monta el personaje, ¿no? Cuando habla tranqui ella, ese mood de... Es que no tengo nada que ganar en el mundo, no tengo pose. Y te hablo así como, mira, bueno, pues mira, a mí me encantaría esto, tal, luego esto. Pero es que... y ahora, a mí ¿sabes? mi experiencia, lo que me dice, Eso genera confianza, ¿eh? A mí mi experiencia lo que me dice es que cuanto más alto escalas el rango social, más autenticidad hay en las personas. Es inversamente proporcional. Efectivamente, o sea, esa solemnidad es lo que te estaba... es lo Sí, mismo que en los policías. Es Sí, que es sí. lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, 100%. a menor rango, más pose, más Oye, por solemnidad. cierto, ¿nosotros tenemos pose en este formato que estamos haciendo ahora? Yo te diría que no. Tú igual sí, porque a ti te gusta mucho esto. Quiero decir, porque tú te seteas. O sea, ¿Qué igual crees que he hecho yo para setearme para hablar contigo hoy? No sé, yo te veo más simpático que de normal. Te estoy sorprendiendo. Estás simpático hoy, sí. Te estoy sorprendiendo. Bueno. Vale. No, pero es que como eres tan, te diría raro, y además eso te voy a decir, no soy la única que lo opina, ¿eh? Quiero decir, ese feedback a mí sí me ha llegado. Me encanta la palabra raro. Sí, porque tampoco te sorprende, ¿no? No, me da igual. Quiero decir, pues tampoco me sorprendes. O sea, Ya. me sorprendería que no me sorprendieras. O sea, es como un experimento social que estoy haciendo ahora. Siempre. Pero tú ayer me Vale, mentías, puede ser. o sea, hoy me mareas. Bien. ¿O no? Estamos profundizando muy bien en la comunicación, no estoy de acuerdo. Yo he venido a hablar de la comunicación y estoy hablando de la comunicación. Sí. Entonces, Pero la forma en la que estás eligiendo hablar de la comunicación es otra. Si me estás retando, cada vez me retas más. Sí. O sea, cada vez Pero conforme... porque veo que quieres retarte más. Pero a mí no me importa. O sea, quiero decir, a mí no me molestan los retos, al contrario. O sea, si no, no me dedicaría a lo que me dedico. O sea, mi vida es un reto detrás de otro. Qué interesante esto. Es lo que me motiva. Y en la comunicación es igual. Este silencio y este gesto que acabo de hacer yo de... Esto, ¿qué comunica? Que es reflexión. Sí, es verdad, estaba reflexionando. Sin el gesto podría ser hartazgo. No, en realidad suelto aire porque me estaba como Vale, pero profundizando. Si tú no elevas la mirada y miras hacia el lateral, o sea, eso es reflexión. Porque además estás llevando la vista hacia arriba porque estás pensando, No, ahí efectivamente. está en la memoria, está en el lado de la memoria. Claro. Porque justo estaba intentando recordar. Estás buscando una información. La palabra, sí, de espejitos de colores, sí, efectivamente. He estado hilando ahí en esa nebulosa de ideas. Que había llegado a una conclusión como que nos habían vendido espejitos de colores, pero no sé si era en la física teórica. Pero bueno, ahora mismo ya no, como no lo recuerdo, pues es una reflexión que se me ha quedado. El cerebro puede activar, ¿no? O sea que esto es interesante, ¿no? Porque el Estado, la democracia, la ley, las instituciones, la historia y el poder, en realidad están en nuestra mente. Claro. No, claro, no. O sea, ¿cómo que no? Es un constructo. Que da igual el edificio monumental que hagamos con esta arquitectura imperialista, ¿no? Exagerada, exacerbando columnas y que sean, ¿no? De hecho, alturas o cotas inhumanas, ¿no? De tan grandes que son casi egipcias, y aún así no logramos imprimir, porque el poder no lo logramos imprimir, ni siquiera con la arquitectura hoy. Se nos ha pasado ya. Entonces, esta es todo mental, de vuelta. Y que además es que eso me parece... Es muy romano, muy griego. No te voy a decir perverso, porque me parece pretencioso. Ah, sí, es justo. ¿Somos pretenciosos? Por supuesto. ¿Quién, tú y yo? Sí. ¿O ¿La humanidad en general? La humanidad en general, sí. Pues, constantemente. Tenemos que estar ahí dejando... ¿Y los emprendedores? Claro. Son insoportables, ¿no? A veces. Claro.
A mí me aburre mucho. Sí. Forma parte de la personalidad, yo creo, del el monotema, emprendedor. ¿no? Pero es muy monotema. Bueno, es que... Pero eso igual es un registro que te permite mantener. A ver, es que un pretencioso, es que yo diría que pretencioso es una mala forma de comunicar que eres ambicioso. Sí. ¿Vale? O sea, al final, alguien parece pretencioso cuando es ambicioso, pero tú percibes que no tiene las capacidades de llegar a donde él quiere llegar. Sí, es como un escalador que está cayéndose todo el rato a la mitad del muro de la vía. Y aún así te dice que va a llegar a hacerlo. No, y te dice, no, yo lo voy a hacer y tal. Y llevo 8000 y está en un 1000. Exacto, es claro. Y o sea, no vas a llegar a 8000. Porque al final nuestra percepción modula el significante también. Esa gente, ¿por qué no le dice a esa persona que está luchando? ¿Por qué se ha perpetuado la idea de como una rata en la misma, ¿no? Todo el rato girando en una idea de yo voy a poder? Físicamente no es posible, en el deporte es más visible, de hecho es bastante más duro, porque es darwinista total, ¿no? El hecho de tú no llegas con tus capacidades físicas a un nivel de exigencia física, entonces te desecha la propia actividad o los récords sin embargo eso lo aceptamos mucho mejor. Ya, pero nadie es le decir, dice, no pero está ¿por qué mal nadie visto? le dice de infante a esa persona, como mi madre me dijo, oye hijo, mira, ¿te gusta el baloncesto? Bien, pero no vas a ser nunca jugador profesional? Y yo dije, mire, mamá lo recuerdo, por cierto, y fue el mejor regalo que me dio mi madre. El mejor. Porque mi padre me había dicho la frase de ¿conoces tus limitaciones? Y yo decía, no, yo no tengo limitaciones. Y veía a alguien, yo qué sé, pues hacer funambulismo entre edificios y, ¡ay, yo puedo! Y yo, no, que no puedes, me decían. Y yo, sí, yo voy a poder. No, que no puedo. Efectivamente no podía. A ver, yo lo de los límites... Es duro aceptar esto también, ¿eh? Sí, pero es que ahí tengo dos... ¿Qué decir? Porque yo, por ejemplo, siempre lo digo, yo no conozco mi límite todavía. Eso es falso, porque justo estaba pensando en eso mientras lo decías. Hice yo también, no sé si me lo has pasado tú o cómo funciona esto, pero claro, es falso y es verdadero. Es falso si es en lo físico. Tú ya no puedes competir prácticamente en el 100% de cosas. Efectivamente. Pero mentalmente tenemos la percepción. Disculpa, que tampoco sabes todo. Pero podría haber cosas que no te he contado todavía. No, me refiero ahora, físicamente. Sí, lo de paracaidismo, puedes saltar de paracaídas, sí puedes hacerlo. Sí, pero quiero decirte, te estoy hablando de deporte de élite y me explico para que no ofenda esto. El contexto es, lo que digo yo es, la disposición de capacidades físicas que tienes actualmente son limitadas, como siempre, ahora son más limitadas o acotadas, están acotadas a un mínimo de actividad y muy probablemente no puedas competir de élite en ninguna de ellas. No. Ya. Y eso hay que aceptarlo. Sí, que igual, pues ahora, si decido ser tenista profesional, pues igual no. Igual mi tía lo hizo con 50, casi 80 y compitió. Pero es igual, entonces, en cualquier caso, de todas formas, bueno, pero en la parte de la mente no hay límites. Un caso excepcional en la mente tampoco es el general. Es decir, efectivamente, el 98% de la población ya nacemos sin las capacidades físicas para hacer casi todos los deportes al nivel de élite. Aparentemente. Bueno, luego... pues hay gente que se va a esforzar hasta un punto y va a llegar a un nivel. Pero es igual, sí, es verdad que a nivel de deporte lo aceptamos. Es decir, la gente acepta que no puede ser tenista profesional a los 30 años. Sí. Sin embargo, la gente no acepta que no puede ser emprendedor profesional a los 30 años, ni a los 40, ni a los 50. Y es un error porque ahí no hay límites, porque es intelectual todo el rato. Claro. Pero... Bueno, hay límites en los artefactos que crees. Ahí sí hay límites de fabricación o de crecimiento, de expansión, de pero a nivel personal, gestión. No, hay gente que no puede emprender. Que no puede, que no tiene las capacidades. Pero por eso digo que ¿por qué no se dice esto en esas fases tempranas? Al grupo, vamos a hacer dos grupos, el grupo de lo físico y el grupo de lo no físico o mental. El grupo de lo físico, una persona tiene, o todas las personas tienen, de 0 a 25 años. De esas, a los 18 ya se quedan el 90% fuera, excluido, y ya el 100% a los 25 años. Por lo tanto, ¿por qué a los 5 o 7 años no hay un túnel de refutación? Que eso me encanta, que lo dibujé el otro día. O sea, tú en la ciencia refutas hasta que te quedas
con lo único que funciona, o 2, o muy poquito, o ninguno. Es un túnel de refutación que empieza sí, no, y llega. Ahí hay mucho autoengaño y la gente, los padres, tíos, todo el mundo, sí, tú puedes. Nadal es uno que luego encima con todo el daño que tenía físico aún así siguió en élite. Pero claro, lo que dices tú es una excepción. Pero en lo no mental pasa un poco lo mismo. En las fases tempranas hay mucha gente que cree que puede emprender y que nadie le dice, no, ¿por qué en vez de emprender no te sumas a alguien que es el motor de ese emprendimiento y vas a por un equity más pequeñito y te complementas con un rol y vas a lo mejor de ti al inicio? Y además eso me parece tan necesario. Sí. Me parece tan necesario, o sea, porque de verdad, sí. No fundadores, sí, cofundadores. Gente que, porque además, vale, yo vengo reflexionando de este tema un tiempo, y es que faltan muchísimas startups. O sea, faltan toneladas de startups en este país. Es decir, ¿hay muchas? Sí. ¿Son válidas? No. Veo constantemente una repetición de la misma startup una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Y si han dicho que el copycat era lo que hay que hacer? Efectivamente. Y ahora dicen que no, pero ya... Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos... Porque dicen, no, es que no invierten. Perdona, los inversores están desesperados. Hay mucho dinero, hay mucha liquidez en el mercado. Muchísima. Por eso se está yendo a las pymes y se están comprando pymes. Efectivamente. Y que de hecho me alegro muchísimo porque también parece una revancha súper interesante. Ahora las pymes están recibiendo inversores. Yo estoy flipando porque hace años no existía ni uno. Y de repente todo el mundo quiere comprar pymes. Pimazas, o sea, pues sí, pimazas que levantan rondas de 10 millones de euros. Eso yo he conocido... Me acaba de triguear esto que acabas de decir. No sé si va a ser el futuro de algo... No sé por qué. Pues además aquí queda grabado. Es la pyme de una persona que conozco. Valoración de 100 millones. Inversión de 10 millones de ronda ahora mismo. O sea, por definición es una pimaza. No es startup. Pero claro, pero ese ejemplo que estás demostrando... Hace 10 años esa misma pyme... Ponerle valor, yo me acuerdo cuando quería ponerle valor a las pymes hace 10 años y los esquemas de valoración era todo un humo que te vendían los estudios que te hacían las valoraciones y yo me negaba. Entonces, y ahora de repente sí veo cómo se mide una pyme. Ahora, como incubadora, ¿qué he decidido? He decidido que voy a ir a buscar emprendedores a donde no van los emprendedores. Es decir, voy a buscar emprendedores y voy a intentar convencer de que emprendan a gente que no quiere emprender. O sea, porque al final lo que necesitamos para que haya startups diversas, vamos a necesitar founders diversos. Y ese es el problema, que el founder medio de startup es el mismo todo el rato. Sí. Quiero decir, mismo rango de edad, mismo tipo de estudios, mismo mismo camino. A la que te descuidas, mismas aceleradoras, mismas incubadoras. Hagamos una cosa, ¿por qué no empezamos a hablar siempre de co-founders para alentar el co-founding y que es una especie de claim, ¿no? El co-founding. Claro. ¿Y cómo es un co-founder? Pues un co-founder no tiene que cargar con toda la idea de la empresa, no tiene que cargar con todo. Entonces, mi reflexión, ¿cuál ha sido? Si yo quiero startups médicas, me voy a ir a centros médicos, a hospitales, incluso al ambulatorio del barrio. Que sí, 100%. Y esa enfermera, o sea, ¿quién va mejor que ella a conocer los retos que tiene su sector? Curiosamente, el otro día una enfermera tenía una idea, me lo contó, digo, joder, pues vete a la farmacia, pregúntale si estos servicios tal, luego en la plataforma ya ves cómo lo haces con Vibe Coding, pruebas, demuestras y luego ya... Y entonces te buscas a un co-founder. Y ahí buscas un co-founder. Que sea tecnológico. Mira, se ve muy claro en el esquema o el roadmap de esto, se ve muy claro, por ejemplo, en los centros tecnológicos y en los centros académicos de innovación, ¿no? Y que beben de lo académico, la transferencia tecnológica o la tasa de transferencia tecnológica hacia los perfiles AD, empresariales, o de puro negocio, que son los que parece ser que son como una especie de bestias pardas que nacen en cualquier sitio y que no se forman, sino los forma la vida, ¿no? Y de repente llega un momento por desbordamiento y dicen, voy a emprender.
¿Dónde hay ideas? Me voy a la universidad, ¿no? Hay gente muy echada para adelante. Entonces, ahora creo que se está como formalizando. Pero en el medio hay mucho EY, mucho Price Boy, de traje con 22 años, tomando cafés toda la mañana, hablando chorradas y habla de emprendimiento, ¿no? Entonces, hay como unos escenarios ahí, pero la tasa de transferencia la tiene que crear el co-founder, justamente. Ese es el portador del gen de transferencia de conocimiento. O sea, si un académico, un ingeniero o cualquier persona que tiene una habilidad hiperdestacada y vertical y es un enfermo de algo, tiene que buscar a otros enfermitos y fundar. Que luego al final ya se sabe esto que ha pasado, ¿no? Porque claro, los hay y los hubo. Y lo sabrá. Tú dices más formalizar la idea. sí, totalmente. Industrializar más la idea. Que haya una especie de summit de co-founders. No de founders, co-founders. Claro, pero no. O sea, yo voy a ir a buscar, voy a buscar emprendedores. Hagamos un evento de co-founders, ya está. A mí no me digas, hagamos un evento de co-founders porque lo vamos a hacer. Hecho, ahora sí. Ya me has liado. Ah, ya está. Sí, no. Bueno, pero hagamos eso. Pero quiero decir, no, tengo el proyecto ya diseñado, o sea, para ir a buscar, o sea... No, yo digo el evento de congregarnos, Sí, si tú lo tuyo, ok. Claro, quiero decir, eso, pero que eso ya lo tengo. Quiero decir, o sea, esa es mi misión ahora, este año que viene. Bueno, eso lo hacía Demium también, ¿eh? Espera. Bueno, me da igual porque yo no soy Demium. No, pero Demium hacía un intento de esto, que luego no funcionó tampoco, no les gustó. Ya, pero mi nivel de diversidad y lo que yo considero diversidad creo que es mucho más amplio que lo que la mayoría, no diré Demium, la mayoría considera diversidad. O sea, yo te estoy hablando de buscar emprendedores en sitios y retos donde de verdad no te lo puedes imaginar. Sí, me encanta el concepto de ir a buscar como si fueras una especie de cazatalentos. Eso me parece que a mí me encanta, resuena también con lo que yo hago. Yo lo hago de otra manera, pero es lo mismo, tú directo y yo indirecto. Que de hecho, mi estrategia de venta o de todo, quizás la tuya es más directa, la mía es indirecta y al final ambos hacemos lo mismo. Claro, o sea, pero que si queremos diversidad tenemos que buscar perfiles diversos. Si no, vamos a seguir replicando constantemente lo mismo todo el tiempo. Esto lo debatí con una científica que estamos haciendo una especie de algoritmo para tasar el fracaso en épocas o fases tempranas, pre-seed y antes, ¿no? En la preidea, antes de esa preidea, en la investigación, ¿no? Y cómo ir macheando esos co-founders y realmente que cada uno ya... Que el principal problema que detecté estos años y que hablábamos y que sí que efectivamente con un psicólogo hiper reputado, que no puedo mencionar porque tiene muchos libros y que no lo quiero parafrasear, que ya lo invitaré. Él estudió la genealogía de toda la cantidad de arquetipos que hay, ¿no? De esos perfiles de roles de Belvin, el cohesionador, el motor, el finalizador, el bla, 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 ¿no? Bueno, vale, ok. Este crack, este genio, ha hecho, tiene avanzada edad y ha hecho un mapeo increíble. Y hablábamos de esas competencias, esas habilidades, competencias duras y blandas, que no me gusta, pero bueno, están. Y claro, ahí hay como mucho de autoengaño. Ese es el efecto de autoengaño que pasa cuando el deportista se cree que va a ser deportista de élite o que va a subir los 8000 o que va a ser emprendedor y nadie le ha dicho, oye, yo tengo un caso de un valenciano, es un ingeniero, un genio, un fuera de serie, viene de fracasar, ha perdido todo, siempre lo mismo, porque él es el factor ignífugo de la idea y siempre le he dicho, no, hagas eso, búscate 4 co-founders y tú pones tu 10% y el 90% de ellos y compartes y acepta eso, pero es una genialidad, tu 10% vale 1.000.000, es alucinante, pero no eres el que hace todo lo demás, porque lo haces pésimo. Es triste cuando ves eso, o sea, cuando ves que alguien no quiere aceptar eso. Pero tú lo dices. Yo, sí, yo lo digo. Y ahí... No te creo, no lo dices. Depende de quién. Entonces no lo dices. A ver, lo dices a veces. Claro. Yo no lo digo todo el rato. Porque no hay tiempo y tampoco es no solicitado. Me pueden mandar a la mierda. Efectivamente, por eso te digo. Pero que también yo hay veces que sí que digo, mira, me puedes mandar a la mierda, pero... Y entonces... Vale, lo valoro, sí. Claro, guay eso, es decir, sí. o te quiero preguntar algo muy íntimo por curiosidad. Pero si me pones límites, sí, no, claro. Sí, te entiendo. Pero aceptaré que tú no quieras responderme a esa pregunta. Eso está guay. Lo que hablas de... Hay una intimidad en los co-founders y founders. Hay una intimidad social en la que no queremos exponer desde el punto de vista de la idea. Me refiero desde la perspectiva de... Sí. De
esta empresa que he creado me ha hipotecado. ¿Quién te ha mandado a hipotecarte? ¿Por qué te has hipotecado? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no has esperado y has hecho un proceso de buscar personas, Pero mira, proponer? te voy a decir una cosa. Mira, hablando de comunicación, de empresas, de founders y tal, yo, por lo que comparte o como comenta un founder sobre su empresa, puedo, a ver, con límites, ¿vale? Pero puedo ver, o sea, puedo leer más allá de eso y saber el estado mental de ese founder y el estado de la empresa. ¿Cuál es mi estado mental? Tú estás contento, tú estás feliz. ¿Por qué? Pues porque la vida la vida emocionalmente te va bien. Pero no estoy de acuerdo, no estoy feliz en lo profesional. Bueno, pero lo otro es más importante, estás priorizando otra parte de ti ahora mismo. Sí, pero profesionalmente yo quiero estar en el sitio y sí que es cierto que ahora lo personal me ha reducido esa sobreexigencia y muy probablemente, y creo que ya está pasando estos días, cuando más me relaje, que es lo que hablabas tú de la coherencia y tal, pues es que si te relajas todo aparece y de repente todo lo que querías aparece y dices... ¿Por qué estaba tan tenso? Si pero al es que final encima, había que fíjate, relajarse. que esto tú no lo haces. Yo creo que esto deberías hacerlo. Yo esto lo hago un montón. Consejo no solicitado viene en 3, 2, 1. Exacto. La utilidad de las emociones. ¿Vale? Es decir, yo siempre... O sea, yo no me enfado. Es verdad, me encanta. Vale, te lo confieso. He jugado todo el rato mucho eso a ver dónde está, porque yo soy igual que tú. O sea, a mí me gusta mucho no enfadarme, sino hablar. Claro, pero quiero decir, las emociones negativas, lo que me va a generar un coste emocional, como puede ser un enfado, como puede ser una tristeza, como puede ser... O sea, si yo... Igual esto es demasiado racional, pero si no le veo una utilidad, lo descarto. Es decir, sí que te voy a decir las cosas. No, pero ya utilizas pero ahí descargas esa... Claro. Devuelves el mensaje, pero sin dobles sentidos. Con el un sentido, pero claro. Lo colocas en el sitio adecuado para que no haya enfado. Claro, es decir, me ocupo, es eso de me ocupo, no me preocupo. O sea, ¿a mí de qué me sirve? Si no tengo runway, por ejemplo, para acabar el año, ¿a mí de qué me sirve vivir en tensión constante? Mira, eso es un gran aprendizaje que, aunque me lo digan y me lo repitan como un mantra, va calando desde dentro poco a poco, ¿no? Porque, por ejemplo, antes, etapa número 1 de pyme, ¿no? De startup que es escalable. De 1 a 7 años. Claro, la incertidumbre era enorme en todo. Y vivía feliz, porque mi misión era enorme, era montarlo todo. Cuando lo montas, de 7 a 12 años. Bueno, ahora hay que ir consolidándolo. Joder, pero... Es que estás constante debemos tensión. Tal, no sé qué. Y ahí ya tensión absoluta, estrés es tal. Ya de 12 a 20 años, que viene como otro rango de consolidación, estás acostumbrado a esos niveles de incertidumbre, pero no solo eso, a esos niveles también de riesgo y que siempre hay como una especie de salida, que la frase está de que aprietan pero no ahorca o yo qué sé cómo ves. Claro, es que yo creo que también te las has visto de tantos colores ya cuando llegas a ese punto que dices... Oye, no tengo runway para acabar el mes. No pasa nada. Porque pero si en un día a otro cambia. Hoy es el día 20, hasta el día 31, pues ya pasará algo. Pero es verdad que pasa. Claro que pasa. Claro que pasa. Y siempre eso es pasa. muy curioso. Y si no pasa, haces que pase. Mira, justo, estaba en esta reflexión hoy bueno, no voy a decir dónde para que no parezca... Bueno, da igual. Estaba en un sitio pensando profundamente y digo, pero ¿en qué momento... Bueno, cuando sabes que vas a tener un hijo, el hijo viene con pan debajo del brazo, ¿no? Y dije, yo que venga con una panadería debajo del brazo. En realidad, ¿qué sucede con el padre? El padre adopta una responsabilidad mayor con su vida, su tiempo lo va a querer aprovechar más, pero lo va a tener que gestionar mejor. Por lo tanto, como que siempre he visto que siempre que una persona trae un hijo al mundo, le salen todas las cosas bien. Pero no es porque manifiesta, pues yo no puedo manifestar ser alto y ser alto. O sea, hay infinidad de condicionantes que no son de manifestación, lo siento. Hay física basal y hay ideas. Pero sí es cierto que como que tú te convences a ti mismo o la propia realidad te presiona de tal forma, como lo que hablamos del artilugio este de, oye, si vamos a resolver algo muy importante, estas 8 horas, el ordenador cuántico, lo mismo. Hay una especie de urgencia ya implícita y de responsabilidad enorme y no de solemnidad, efectivamente, estoy contigo ahí. Y de repente las cosas, como que tú te acomodas. No es que
Tú estabas hablando de muchas cosas, pero al final te acomodas, porque la lógica te acomoda. Claro. Claro, por eso te digo, o sea, que todo lo que no... Dado que yo tengo que ser hiperproductiva para con mi vida, ¿vale? Por mi situación personal, por mi situación laboral, ¿sabes? Tengo que adaptarme. Entonces, todo lo que es negativo que me genera un coste emocional, lo voy a desechar. De hecho, yo ahora mismo he disuelto una de mis sociedades por una cuestión de coste emocional. Muy bien, sí, sí. Porque la otra persona Sí, sí. me estaba generando una dinámica pasivo-agresiva y no la he querido ni escuchar. O sea, es que así, no lo he escuchado. Te felicito que lo cortes. Mira, esa es la carrera del deportista que hay que cortar rápido. Es lo mismo. Hay gente que tú ya sabes que si ya ha empezado con esto, ya Claro, no va para yo nunca. ya sé que eso no me va a aportar nada positivo. Por lo tanto, he soltado. ¿Y eso tiene un coste económico para mí? Sí, pero no me compensa. No, pero o sea, nada me va a compensar. Te compensa más de tener esa energía. Claro, efectivamente. Y dedicarle esa energía al resto de proyectos en los que me hacen feliz. Y luego, respecto al emprendimiento, al final, el otro día escribí la frase, la incertidumbre es la materia prima del emprendimiento. Sí, eso, desde luego. O sea, al final estás navegando esa incertidumbre. Pero si eso te genera sufrimiento, no eres la persona que tiene que estar navegando esa incertidumbre. Es decir, porque es que si no te va a matar. Y entonces, respecto a la comunicación, cuando tú escribes, presentas los logros de tu empresa o comentas, porque al final, tú a nivel personal no tienes por qué exponerte. Yo nos exponemos porque queremos. No es vanidad. Es querer regar de mensajes reflexivos al mundo. Efectivamente. Y si es vanidad, tampoco nos importa. La vanidad aparecerá en otros espacios, no aquí. Quiero decir, tampoco es asunto... Al final va a ser una percepción del otro. Por lo tanto, nos va a venir a dar igual. Mira, el mail, de forma simbólica y como hito, el mail de hoy lo comparo con un mail de hace 10 años, y me encanta este ejercicio, lo haga todo el mundo, y de un mail de hace 20 años. Me acuerdo del mail de hace 20 años, era como escribía súper rápido, quería contestar rápido, me acuerdo estar de luego, enviaba y tenía fallos siempre, malas interpretaciones, y yo, joder, son idiotas, y no entienden, y me quejaba del otro. Luego, en el de hace 10 años, es decir, la segunda etapa, era bueno, lo pienso más, lo preparo, pero no, sin exceso, y voy a ser majo, pero no, al final no, voy a ser muy formal, y lo mismo, frustración por otros lados, y yo siento que el mail de hoy, por la mañana, ha sido como el hito, ¿no? Y siento que estoy como, ¡pum!, es sólido. ¿Sabes? Cuando escribes un libro o lo lees y es sólido, dices, ¡wow! Bueno, porque ese mail refleja tu identidad. Sí, 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 sí. Y como tú quieres mostrarte a través de ese mail. Pero quiero decir que el hito entonces está que se ha definido comunicacionalmente una dimensión, ya se ha formalizado, entonces ya hay una identidad más formalizada también. Bueno, que tú has decidido que esa es la comunicación a través de la cual y como tú quieres presentar tu identidad. Esto no es un dato menor. Yo conozco CEOs que han estado durante 20 años de empresas amigas siendo como, vamos, los que no estaban en ningún lado, leyendo libros estoicos y que nadie puede alcanzarles. Decanos, de todo, presidentes, ¿no? Y creían que esa era esa escalera de obstáculos para llegar a esa persona. Era como, no, si pasas los 20 obstáculos y yo estoy aquí en medio de mi templo, viendo cómo aquí la plebe está en el medio de esos laberintos, perdiéndose para llegar aquí a hablar conmigo, que yo estoy aquí observando estas mentes. En realidad era un complejo de superioridad enorme, ¿no? Eso es parte de lo que me molesta de la solemnidad. No estoy de acuerdo, pero no es solemnidad, eso es otra cosa. Vale, eso es estrategia. Lo que tú quieras, pero eso, la solemnidad muchas veces está disfrazando eso. Es una capa que añade eso. Vale, perdón. ¿Vale? No te había entendido, error mío. Entonces, ¿por qué me molesta? Porque la solemnidad al final es una muestra de inaccesibilidad. Un ejemplo, en un pleno municipal una persona llega, es súper solemne, la otra habla como si estuviera en el bar. Pero la que habla como si estuviera en el bar tiene toda la razón y el contenido,
Para mí ya parte con beneficio por mi parte la del bar. Vale, pero la del bar, la que habla en ese tono, con esas formas, tiene toda la razón, tiene el 100% de la razón, pero resulta que la que le contesta, con solemnidad, estructura y formalidad, tiene solo el 5% de la razón, pero lo ha vestido de tanto artilugio y tanto andamiaje que ha incapacitado al otro. Vale. Y los observadores creen y le creen al del 10% y se nublan con eso cuando el mensaje simplemente por forma no ha llegado bien. Entonces Vale. sí hay un exceso ahí también de forma. Sí, pero va a confundir esa estrategia tan pueril, Sí, 100%. ¿vale? Solo va a confundir a aquellos de mente pobre. Totalmente de acuerdo. El que es inteligente va a distinguir el contenido de la forma y va a tener claro quién tiene la razón. Por lo tanto, ¿por qué evito y por qué siempre me comporto yo personalmente de forma que rompo muchas veces los códigos esperables? O sea, porque de esa manera también filtro la calidad de mi interlocutor. También se comunica cuando se está de fiesta, también se comunica cuando se está de forma informalmente en un espacio posterior a un evento solemne. Por ejemplo, yo justo ayer hablando de un lugar que va a ser solemne y luego no solemne. ¿Por qué? Porque es celebración, tal. Y cada sitio va a tener su espacio para el homenaje, para la historia, pero luego para la celebración. Entonces, si hay música y celebración, aquello que digo y escucho está Sí, en un tono que pero, lo acepto por ejemplo, como en ese contexto. Este espacio, yo aquí en este espacio estoy siendo más contenida de lo que soy cuando estamos fuera tomando algo. Y cuando has llegado también, y yo ese tono, yo desconecto de ese tono, de hecho. Bueno, pues me escuchas y me respondes igual. Pero desconecto, aquí conecto. Bueno, lo que tú quieras. Pero no, me refiero, desconecto no, perdón, lo que acabo de decir no es literalmente así. Quiero decir, yo no quiero tener ese tono. Pero incluso Y no con te he faltado este respeto, y tono, perdóname, no he querido decir eso. no, incluso con este tono, Sí. yo soy mucho menos formal que mucha otra gente. A mí me encanta cómo hablas, cómo expresas, cómo cambias los tonos. O sea, yo creo que tienes un animal escénico increíble. O sea, tienes, generas atención, se te escucha, o sea que perfecto. Vale, por eso, pero sin embargo no soy ni formal. Eso sí, ese exceso puede, en ciertos foros, cerrarte puertas también. Bueno, pues, pero no me está pasando. Que se cierran. O que se cierren, efectivamente. No está pasando porque tú ves las que se abren. Efectivamente, yo veo todas las que se abren. Acaba de ver como dos círculos, puertas abriéndose y cerrándose, pero y tú vas, como siempre vas viendo las que se abren, Claro. las que se cierran no se ven, pues Y al final son las que me interesa transitar. todo el sentido. Porque todo son el las que sentido. me van a generar un estado feliz. Y no es eso hacer ese camino en medio del laberinto. Sí, pero la vida es eso, ¿no? Está viendo ahora niveles de incertidumbre. Te voy a leer. Incertidumbre por falta de información, por ejemplo, por no poder obtener más datos. Entonces hay, ¿no?, un problema ahí de incertidumbre que empieza a ser también luego incertidumbre probabilística, porque, claro, tenemos muchos posibles resultados y simulaciones o lo que tú quieras, pero no va a ocurrir porque no tengo toda la información. Luego hay incertidumbre por complejidad, yo qué sé, pues intentar controlar la economía mundial, intentar absorber toda esa data, que es imposible. La incertidumbre epistemológica, esta es interesante, ¿no?, porque no sabemos por qué nuestro conocimiento es incompleto de algún modo. Y esa incompletitud hace que mucha gente esté en frontera buscando en esa zona liminal pues respuestas, ¿no? Y a mí me encanta esa zona, por cierto. Pues son tipos, ¿no?, o mecanismos. Incertidumbre ontológica. Claro, que es quizás el fenómeno sea realmente indeterminado. La interpretación estándar de la mecánica cuántica plantea algo parecido. No es que no sepamos dónde aparecerá una partícula, puede que la naturaleza misma no haya determinado aún esto. Por lo tanto, no puedo yo, por marco ontológico, tampoco procesarlo. Y luego la incertidumbre ya semántica, que es, no sabemos exactamente qué significa aquello que me está mandando, que es lo que estábamos hablando. Claro, que eso en tema de comunicación es eso. O sea, siempre existe esa incertidumbre. Y fundamentalmente la incertidumbre existencial, que ya eso es el marco más íntimo de cada uno. Claro, pero la incertidumbre de... O sea, yo puedo presuponer. Pero espera, no hablemos de la incertidumbre. Vamos a dejarlo para el siguiente. Vale. Incertidumbre. Me parece interesantísimo incertidumbre.
Vale, ¿Cómo nos manejamos en la incertidumbre? Lo dejamos aquí. vale. ¿Sí? Sí. Y profundizar mucho en incertidumbre. ¿Qué otro tema te ha gustado de estos días? ¿Qué ha quedado en el aire? No, habíamos hablado también la del vacío. Muy interesante. Vacío diferido. El vacío diferido. Esa está guay. Esa es muy profunda también. Sí. Vacío diferido. Incertidumbres. Capas de incertidumbres. Co-founding. Creo que hemos hablado. Está muy guay lo de co-founding, ¿eh? Sí, porque nos hemos desviado un poco ahí del tema de comunicación, pero porque nos hemos ido a la empresa y llevábamos sin irnos a la empresa unos días. Vale, entonces, co-founding también puede ser interesante. Y hagamos un evento de co-founding. Pero no te digo co-founding, ¿eh? Lo llamaría nuevas formas de emprender. Vale. Voy más allá. O sea, creo que hay que hacer un cambio sistémico en el concepto y en la forma. Hagamos ese primer evento como para ver quién viene y tal, pero sí que es cierto que hay que buscarlos. A Sí, esas pero personas raras exacto, antes hay de que eso, traerlas. antes de eso habrá que No hacer. que vengan raros per se. Claro, o sea, no, esto no es una llamada. No vamos a hacer una llamada. Habrá que desarrollar antes. Me gusta, y por qué no hacemos eso? Una selección, tipo, ¿sabes? Un top 20 de personas que hemos detectado brillantes y las juntamos y ya está. Vale. Además, ahora sí he hecho unos contactos interesantes que puede ser chulo. Y hacemos una base de datos solo para eso, que sea en como esta búsqueda co-founding. del emprendimiento distinto. El emprendimiento distinto me gusta. Claro. Interesante. O sea, vamos a cambiar el marco del emprendimiento. Quiero cambiar ese marco. Vale. No sé si se puede cambiar generalmente y la gente podrá, estos dos. Pero bueno, yo sí que de algún Te modo, voy a decir ya una con que la cosa, gente no piense. No les va a sorprender. Hombre. Tampoco, conociéndonos a ti y a mí, no les va a sorprender que intentemos un cambio de marco. Nos respaldan los números, así que yo en eso ya por lo menos ya tengo mucha más certidumbre de marco general que me hace sentir ya bien. Y encima me están validando medios, mira, de puta madre. Pero claro, yo también estoy muy cómoda en mi marco, en el marco que yo he creado a nivel laboral. Y creo que, de hecho, se me reconoce. Sí. Por que lo sí, tanto, que estamos ya en quiero un decir, momento que... Claro, yo creo que tenemos la legitimidad, Autoridad. Sí, no, a mí hay otra palabra que me gusta. La credibilidad, Muy bonita. ¿vale? La credibilidad. Esta palabra no se usa mucho y credibilidad en Pues estos yo la uso un tiempos montón. hay que usarla, totalmente de acuerdo. O sea, yo la uso un montón y quien te está respaldando es una prueba de credibilidad. Sí, bueno, obviamente, eso sí, Claro. siempre hay co-branding, hay co-founding, pero también hay, ¿cómo sería? La co-confianza, ¿no? Claro, quiero decir, quien te valida te da credibilidad. Sí, bueno, que en realidad es covalidación. Entonces yo creo que tú y yo ya tenemos la Covalentes. suficiente credibilidad a nivel empresarial como para que nos digan, estáis trufaos, ok, pero vamos a ver. Pero tenemos curiosidad en ver qué sale de ahí. Sí. ¿Sabes? Un enlace covalente es un tipo de unión química en la que dos átomos comparten electrones. La idea fundamental es sencilla. Los átomos buscan una configuración electrónica más estable, en lugar de transferir electrones, como ocurre en un enlace iónico. Los comparten. Por ejemplo, la molécula de agua justamente es H2O. El oxígeno comparte electrones, es decir, dos de hidrógeno. Y ya está. ¿Quieres que Ahí llamemos estamos. al evento covalentes? Me gusta covalente. Covalentes. Covalentes. Compra el dominio. ¿Cómo estás con los dominios? Pareces Carlos Blanco. Tal cual. Agur. Vale. Seguimos.